que agradecer la presencia entre nosotros hoy, viernes, este viernes 26 ya, terminando octubre, de Anthony Mengó, que él es catedrático, profesor emérito de la Universidad Internacional de la Florida, de Miami. Ahora ya está retirado, pero fue incluso de los fundadores. Nació en Trinidad y Tobago, pero de madre costarricense, y por eso entonces habla muy bien el español. Gracias por acompañarnos en este viernes. Vamos a conversar con él sobre el Caribe. Él es especialista en el tema del Caribe. Pero quisiera, profesor, empezar diciendo que comparta con nosotros qué le trae a República Dominicana en estos momentos. Bueno, para mi gran dicha, este es mi 15 viaje a la República Dominicana. Yo comencé a venir a principios de los 60, ajá, por haber conocido a unos muchachos dominicanos que estaban exilados en Puerto Rico, y ellos me traían acá, eran de La Vega, y íbamos a La Vega, y mucho me recuerdo después, en otros viajes, conocer en La Vega el presidente Antonio Guzmán con sus barbacoas ahí, tipo muy campesino, muy simpático. Así es que en esta ocasión vengo a dictar el discurso magistral que lo di ayer en la Universidad Madre y Maestra, y una serie de encuentros con estudiantes. Hoy a las 10 tengo un encuentro con los estudiantes de Ciencias Sociales graduados, que están haciendo el doctorado. Y entonces en esas estoy. Y con muchísimo gusto he estado bien ocupado por los últimos 3 días. El planteamiento fundamental de su discurso, en este momento del Caribe, ¿cuál es el planteamiento fundamental? El planteamiento fundamental es lo siguiente: el Caribe es una región muy dado a las crisis. ¿Cuáles son esas crisis? Empecemos con la amenaza de un clima y una atmósfera que está cambiando, y que el país que más contribuye per cápita al calentamiento, que es los Estados Unidos, per cápita, el que más contribuye es China, seguido por India, pero per cápita los Estados Unidos, rehúsa aceptar el hecho de que el clima está cambiando y aceptar la opinión científica de qué es lo que está pasando. Eso para nosotros es una amenaza, porque eso significa más huracanes, más ciclones. Y más destructivos, cada vez más fuerte. El último estudio del Banco Mundial es de que van a ser más y más fuertes. Una islita, digamos, Granada, fue absolutamente deshecha por un huracán. Ahora. No, eso es hace 6 años. Pero ahora fueron destruidas. Ahora fue Barbuda. Y Dominica. Dominica. Y Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico está aplastado, desafortunadamente. O sea que si aquí el curso del huracán, en vez de pasar un poquito al norte de la isla de Santo Domingo, hubiese pasado como ocurrió en Puerto Rico, aquí tendríamos una inmensa tragedia también. Sí. Cuba también sufrió, pero en la costa norte, desafortunadamente, donde está el turismo que se está desarrollando en Cuba. Entonces es cuestión de suerte. Nosotros preparamos la casa ahí en Fort Lauderdale, en Florida, pensando que el huracán venía hacia nosotros. Para nuestra fortuna. Iba para allá. Se fue para hacia el Golfo y hacia Tampa. Y después subió todo hacia al norte de los Estados Unidos. Pero esa es una vulnerabilidad climática. Claro. Las otras vulnerabilidades, una dependencia total en el turismo. El turismo es casi la única industria que está creciendo en el Caribe. Tenemos el mayor crecimiento turístico per cápita del mundo. Desafortunadamente, mucho de eso es de turistas norteamericanos. 80% son norteamericanos. Digo desafortunadamente porque si pasa algo en los Estados Unidos, como pasó en el 78, cae la economía americana un poco y se disminuye el turismo. Eso, y otro problema es que mucho el turismo es turismo de cruceros. ¿Qué es lo que da el turismo de cruceros? ¿Qué gastan esos turistas? Yo he hecho 50 viajes en cruceros, dictando conferencias, siendo consejero de la Smithsonian sobre turismo. No sabemos cuánto gasta un pasajero cuando llega, digamos, a Antigua, llega a Granada, llega a Saint Kitts. No sabemos. Sabemos lo que gastan cuando van a tierra y consiguen un hotel, sabemos, como $150 al día, más o menos.
Yo le digo que estos pasajeros en los cruceros se bajan y no compran nada. Y compran lo que está en el puerto, y los puertos ya tienen un desarrollo, todos se parecen, por cierto. Va uno de isla a isla y todos se parecen. Entonces la gente de interior, ¿qué es lo que ganan con eso? Y eso es otro. El otro es la dependencia sobre el petróleo. El 90% de la energía que usamos nosotros en el Caribe viene del petróleo. No hemos echado para adelante con energía solar. Y muchos países no tienen fortaleza para energía hidráulica. No. Pero eólica sí. Algunos sí. Y solar. Dominica lo tiene, Surinam lo tiene. Y nosotros lo tenemos, pero no lo hemos No lo desarrollado. Eso es otra debilidad. Otra debilidad es la dependencia alimenticia. Nosotros importamos de entre 70 y 80% de la comida. Cuba importa 80% de la comida que comen, increíble. Vas a desarrollar un sistema turístico, todo con comida importada. Otra cosa, las preferencias alimenticias. Nosotros tenemos preferencias del primer mundo avanzado. Queremos comer como comen los americanos. Y tomar las mismas bebidas que toman que los ingleses. Exacto, pero un caso que me interesa. Los franceses comen pan, tal vez un poquito más que los dominicanos, porque los dominicanos comen más pan en todo este hemisferio. ¿De dónde viene la harina? ¿De dónde viene el trigo? Ustedes no producen trigo, no producen harina, todo es importado. Entonces, tienen gustos que requieren ser importados. Ahora, ustedes sí han desarrollado, digamos, una gran industria arrocera, muy importante, pero ahí nos vamos a otra dimensión. ¿Quiénes son los que trabajan eso? Haitianos. Y ahí se crea otra dimensión, que es un problema político. Pero sin los haitianos no hay industria de arroz, no hay azúcar, no hay, bueno, café, quién sabe. Ni café. Plátano, ni nada. Claro. Ni nada. En toda la agricultura, 80-85% son trabajadores haitianos. Y en términos de corrupción y criminalidad también. No, me quieren meter en problemas, ¿verdad? No, pues son de la vulnerabilidad del En Caribe. corrupción también, el Caribe es competitivo en corrupción. Yo lo dije en mi discurso magistral ayer. Sí. Yo había pensado en tomar el tema de corrupción, que lo he trabajado mucho, especialmente en las bancas offshore. Pero lo que pasa es que es muy difícil hacer comparaciones, por la siguiente razón. La institución que más estudia la corrupción en el mundo es Transparencia Internacional. Estaba basado en Alemania. En Alemania. Pero ¿cómo hacen ellos los estudios? Vienen a un país, digamos que vienen a la República Dominicana, o en el caso de Trinidad, que lo conozco muy bien, y forman un equipo y le dicen, ustedes nos dicen qué es el nivel de corrupción en este país. Entonces es cuestión de percepciones. Es la percepción que tiene ese equipo de la corrupción en Trinidad o en Jamaica o acá. Muy difícil hacer comparaciones. ¿Cuál es la percepción del trinitario? Pero Transparencia Internacional tiene capítulos en la mayoría de los países que son los que hacen el estudio. Sí, pero, no es que ellos vienen, ellos tienen capítulos nacionales. Pero aquí viene el problema. La percepción de lo que es corrupción en Trinidad no es la misma percepción que existe, digamos, en la República Dominicana. Hay toda una gama gris. Sí, hay diferencias. De lo que es tolerable. Digamos, la corrupción en México. Eso es una cosa que va desde la presidencia hacia abajo así. Muy difícil hacer un estudio comparativo de eso, pero hay una preocupación total y la criminalidad generalizado en el Caribe. Sí. Niveles de criminalidad. Bueno, el Caribe encabeza la criminalidad en todo el continente y en gran parte del mundo. Claro. Aquí está la criminalidad altísima en torno a Venezuela, Colombia un poco menos ahora, pero Venezuela, Colombia, pero Jamaica. Han tenido que sacarle el ejército ahora en Kingston. En Kingston, Jamaica, República Dominicana, después tiene por ahí en el ámbito centroamericano que se extiende la región, y ahí están los campeones, Honduras, Claro, El Salvador, Guatemala. Es decir, esta zona, este corredor centroamericano y caribeño es casi líder en... Menos Cuba. En Cuba no tiene niveles de criminalidad. Es la criminalidad. excepción en el Caribe. Sí. Costa Rica hasta ciertos puntos. Sí, Costa Rica está excluida. Sí. Profesor, quisiera escuchar su opinión como experto en el área sobre la situación en este momento de CARICOM y a la Asociación de Estados del Caribe.
Bueno, ahí sí, me voy a meter en un calzón de 11 varas. Mire, CARICOM está muerta. CARICOM no funciona. Porque CARICOM supone que las islas hagan decisiones en conjunto. Pero eso ya no existe. Digamos, ustedes aquí en la República Dominicana ya están en negociaciones con Jamaica, que por dicha, me parece muy importante que la República Dominicana y Jamaica comiencen a actuar conjuntos en muchas áreas, turismo, bauxita, toda una serie de cosas. Pero también porque Jamaica entonces le abre la puerta a que CARICOM no siga condenando a la República Dominicana por la cuestión haitiana, Sí. que ha apartado las islas de la República Dominicana. Entonces, eso es muy importante. Pero CARICOM, imagínense, basado en Georgetown, Guyana. Es difícil hasta hacer una llamada telefónica. CARICOM es importante y yo soy muy creyente en la asociación de países, digamos la Unión Europea. Para mí ese es el futuro de los países democráticos. Pero CARICOM no funciona. Cada isla tiene su propia política exterior. Eso lo vemos con Petrocaribe y con el ALBA, elementos de Chávez y después de Maduro. Cada uno buscaba su beneficio. CARICOM no entraba en eso. CARICOM digamos, ahora con el caso de Venezuela, que está compitiendo para una posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entiendo que la República Dominicana También está compitiendo para esa posición. Entonces Venezuela tiene el apoyo de estas islas. Es el único, porque en toda América Latina el resto, oposición total. Y ahora con la victoria de Macri en Argentina, con la cuestión en Perú, con el nuevo gobierno, la situación en Brasil, la situación de Santos en Colombia, la posición de Costa Rica, que por más pequeño que sea, tiene un capital simbólico. Bueno, pero importante. Venezuela perdió hasta el apoyo de Uruguay, pero que hasta era un imagínense, partido de izquierda. en Pero el problema gobierno, frente de izquierda. Venezuela es que necesita ese apoyo, pero ya no puede dar mucho. No, exacto, perfectamente cierto. Digamos, el suministro de petróleo a Cuba ha bajado 45%. Claro. Ustedes han sido muy sabios en comenzar a comprar su deuda a un descuento de 50%. Y Jamaica le está siguiendo el ejemplo, comprando la deuda con Petrocaribe Claro. a un gran descuento. Ya no hay esa capacidad. Venezuela está importando petróleo hoy en día, como México. Y con los nuevos descubrimientos de petróleo que hay en Guyana, en Surinam, en la Guyana francesa, todo ese continente de mar, hay más petróleo ahí que en Venezuela. Ya. El mundo está cambiando. Y la Asociación de Estados del Caribe, como que eso- Bueno, es peor que la situación de la Asociación de Estados, parece que es peor todavía que CARICOM. Sí, esos son... Eso no ha Raspberry. prosperado. en Telequia. Sí, Telequia. No. Cada isla, el sol sube y baja sobre la Aunque isla. en la Asociación de Estados entraron México, entró Venezuela y entró Colombia. En la Asociación de Estados del Caribe. Sí, Caribe bueno, amplio, como asociados. Que no están en, como miembro pleno derecho, pero que no están es- en CARICOM. Que no están en CARICOM. Pero ahí es más amplia, pero tampoco ha funcionado. Sí. eso. Bueno, la cuestión es lo siguiente, que cuando uno mira un mapa geopolítico, geoeconómico, todo va ahora hacia el norte. Todo lo del petróleo está basado en Houston, con la compañía petrolera americana. Todo lo que tiene que ver con turismo va a Miami, donde está el puerto de crucero más grande del mundo. Entonces tú ves las líneas que van así, van hacia el norte. ¿Qué hacemos con eso? Si no nos unimos, si no tomamos la fuerza de la unidad, quedamos con unos cuantos elementos pequeños ahí tratando de negociar cada uno su cosa sobre el turismo, sobre el petróleo. Bueno, nosotros en el Caribe tenemos también una dificultad de comunicación. Empieza por la lengua, la multiplicidad de lenguas, por lo menos 3 o 4 lenguas, y la dificultad de conexiones aéreas incluso y de transporte marítimo entre las islas. Todo eso son rémoras que no han podido superar la región. Hay perspectiva de que alguna vez enfrentemos esos problemas. Aquí nosotros los dominicanos no hablamos ni siquiera la lengua de los haitianos, ni mucho menos la inglesa, de la mayoría. No nos sentimos parte del Caribe. Los dominicanos creemos que somos medio europeos.
Bueno, eso son percepciones. Son percepciones, pues, son percepciones. Mire, Todos son percepciones. Mire, le voy a dar un dato, una anécdota. Trinidad, el gobierno de Trinidad, yo trabajé con el famoso primer ministro, Rick Williams, historiador, por 3 años. Y digo, no, tenemos que ser bilingües. Estamos a 8 millas de Venezuela, nuestro futuro está con América Latina, vamos a ser bilingües. ¿Tú sabes cuál es el resultado de eso? Que en las calles aparecía el nombre de la calle inicialmente en inglés y debajo en español. Casi lo mismo. Eso es lo que ellos llaman bilingüe y se acabó. No quieren aprender español, no quieren. Yo hablo porque mi madre es costarricense y me eduqué en Costa Rica por 5 años. Y después me gradué en una escuela secundaria en Curazao donde había que aprender 4 idiomas tipo holandés. Si no, no hay. En Cuba se habla español, no se habla inglés. Bueno, dice Cándido Mercedes, sociólogo dominicano, un colaborador de 1+1, que América Latina tiene el 10% de la población. Sin embargo, nosotros tenemos el 25% de la criminalidad de todo el mundo. Uy, qué dato. Qué dato. No tengo bases para Sí, la América para discutir Latina eso. y dentro de América Latina el Caribe y Centroamérica, los grandes centros de la criminalidad. El fenómeno Trump, respecto a América Recuerda que Latina. yo tengo que volver mañana. ¿Eh? Tengo que volver mañana. Pero ¿Para está bien, dónde? sí. Para Estados Unidos. Trump, entonces usted no quiere hablar de Trump, porque Sí, vamos a hablar Trump de es capaz de mañana mandarlo Trump a... respecto al Caribe, Estados Unidos y Cuba, porque también ha tenido... Trump le manda un Twitter que lo acaba usted de inmediato, el profesor y dice, ¿qué profesor ni qué Mire, profesor? si su secretario de Estado, Tillerson, lo llama un cretino, un morón, ¿quién es uno para decir algo diferente? Pero esta semana hubo unos incidentes muy fuertes con senadores republicanos, ¿Cómo no? Trump y ¿Cómo ellos no? tirándose la caja y los cajones por las redes. Mire, Trump no tiene el más mínimo interés en América Latina y menos sobre el Caribe. Eso lo vimos en el caso de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que Puerto Rico, que son ciudadanos americanos desde 1917, le tome 2 semanas para entender lo que le ha pasado a ese país? Aplastado totalmente. Ya los franceses habían mandado a su gente a las islas francesas, Guadalupe, Martinica, que no sufrieron, pero Saint Martin sí. Los ingleses ya habían entrado a Anguilla y otras partes, en Antigua y Barbuda. Barbuda quedó aplastada. Y los americanos ahí. Tomó 2 semanas. Son ciudadanos americanos. Eso es una vergüenza. Eso indica una falta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a San Juan y le tira rollos de papel a la gente. Eso, ¿qué es lo que quería ti? ¿Qué es lo que significó eso? Que yo no lo entendí. Sí, rollo de papel. Porque de ¿qué es lo cocina. que el objeto de un rollo de papel en ese momento para la gente? ¿Qué es lo que necesitaban? Papel. Mira, hay una tradición de limón. Porque dicen que eran de toalla, de papel, Sí, que sí. no era papel higiénico, No, era papel sanitario, de toalla, sino que se usa en la cocina. en la de la cocina. cocina. Pero en la Sí, cocina era eso lo Sí. que necesitaban, Es que- o era comida. Fíjate que en América agua. Latina existe la tradición de la limosna. Yo vi a mi abuelo español, siempre tenía unas monedas aquí y andaba, y había un mendigo, le daba y lo miraba a ver qué gratitud expresaba esto que el otro. Nosotros no estamos acostumbrados a ver esa actitud entre norteamericanos, tirando rollos de papel y esperando a ver que lo aplaudan y que le digan que es un gran señor. Y el otro día le preguntaron, ¿cómo usted evalúa su actuación en Puerto Rico? Y dice, 10 sobre 10. Dice, el hombre no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Eso es parte del problema. Pero es que entre 30 y 40% de la población norteamericana, especialmente en el sur, mi hijo es un juez, está ahora viajando haciendo corte en diferentes, ahora está en Luisiana. Dice que ahí no se ve una bandera americana. Toda la bandera es de la Confederación Sureña Racista. Ahora mismo. Exactamente, dice, veo esa bandera de... Sí. Y está surgiendo el KKK, el Ku Klux El Klan, Klan. y los grupos nazistas, fascistas. Y Trump sale y dice, no, son buena gente. Son buena gente. Dice.
Dígame una cosa, profesor, pero ¿para dónde que va el mundo? Porque es un mundo muy complejo que está dando esos bandazos. Los británicos se salen de la Unión Europea Y se arrepienten. y se arrepienten. En varios países surgen esos movimientos. En Alemania conservadores de consiguen derecha. 90 escalones, 90 puestos. Austria acaba de elegir un tipo En de España, derecha. entonces, ahora los Joven catalanes, conservador. en vez de fortalecer la unidad, la quieren seccionar el país. Qué ¿Qué es error. lo que está pasando? Falta de estadistas. En Francia, bueno, ya llega Macron con una promesa, pero como que rápidamente pierde energía. ¿Hacia dónde que va el mundo? Un mundo que concentra la riqueza en una proporción muy baja de la población universal. ¿Qué futuro tiene ese mundo? Yo trato de ver el vaso medio lleno, Sí. no simplemente medio vacío. Veo el caso de Escocia. Los escoceses no le gustan a los ingleses. Los irlandeses no le gustan a los ingleses. La gente de Gales, muy amable, gracias. Wales, no le gusta a los ingleses. Pero sin embargo, ellos tienen la racionalidad de entender. Escocia pensó que con el precio del petróleo a $110 el barril, y ellos tienen el petróleo en el Mar Norte. No, Y, sí. bueno, el petróleo hace boom y baja a 45, ahora está como a 51. Y se echa para atrás. Entonces hacen un referendo y los escoceses dicen, no señor, Así no. porque si nos salimos de eso, quién sabe si vamos a poder entrar a la Unión Europea. Y ahora Inglaterra se sale de la Unión Europea. Sí. Entonces los escoceses y los irlandeses, Sí. que es un caso interesante, están diciendo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces el problema catalán está en esa. Es un error pensar que uno se puede basar simplemente en el nacionalismo, Es contra natura, el regionalismo, contra la la pequeña corriente patria. universal. La pequeña patria es demasiado pequeña en este mundo, pero esos son fuerzas fuertes. Pero Estados Unidos entonces con Trump, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Unión Europea, Macron, Francia. ¿Usted ve algo fortalecimiento Sí, en esta situación? Sí, yo Dígame. soy muy, acabo de estar en Francia, voy mucho a Francia. Y yo veo que usted tiene ahí la Unión Europea Con la bandera francesa. Y francesa. Porque Ah, en este pues usted mundo, es afrancesado, en este mundo, entonces. sin el liderazgo americano ya, que se ha salido del Tratado de París, se sale de todo, el NAFTA lo tiene por el piso, bueno, eche para adelante. Alemania debilitada por las últimas elecciones. Austria ahora en manos de la derecha. Bélgica dividida entre holandeses y franceses, el Walloon and Flemish división. Francia queda como uno de los elementos de esperanza de que surja de nuevo la noción de una Europa unida. Necesitamos algunos líderes. El mundo es todavía importante, los líderes. Tienen que tener presencia, tienen que tener labia para expresar qué es lo que está pasando. Y tengo mucha fe. No es porque vengo de familia francesa, que es cierto. Aunque hemos estado en Trinidad 300 años, quiere decir que no somos franceses, somos criollos. Pero yo creo que Macron, y lo importante de Macron es su gabinete, se ha mantenido. Yo, digamos, conozco al ministro de Interior del gabinete, que fue el alcalde de Lyon, que es la segunda ciudad en Francia. Él está ahora de ministro del Interior, es un hombre de izquierda, francomasón, que tiene una línea muy liberal en Francia, muy importante. Mucha esperanza que tal vez Francia le dé un empujón a esto y que los casos como de Cataluña, el caso de Escocia, le abra los ojos a los demás que quieren tal vez empujar el regionalismo a un nivel exagerado. Bueno, pero finalmente el futuro en Estados Unidos con Donald Trump apenas son 10 meses que tienen el poder y parece que Yo le como doy, que ha sido una epidemia yo le larga. doy 2 años. ¿Eh? Le doy 2 años. ¿Usted cree que no termina su periodo? No, creo que él se retira. Y se retira porque... Él mismo se va a Sí. retirar. Se va a retirar por el peligro a sus negocios. Ah, Y él tiene negocios hasta escabrosos en algunos países como digamos Rusia. Y cuando salgan el resultado de las investigaciones que se están haciendo,
Y tú sabes que la prensa en los Estados Unidos es una cosa feroz, es como la de ustedes. Aquí hay periódicos a granel, programas de televisión, se discute todo. En los Estados Unidos es lo mismo. Entonces él ataca al New York Times, ataca al Washington Post, pero si uno mira, digamos, al Wall Street Journal, que es el periódico de Wall Street, también los artículos están diciendo, ¿por qué no revela cuáles son sus ingresos? ¿Por qué no revela cuáles son sus contactos? Pero eso lo sabían antes de las elecciones, profesor. Él no se negó a dar información sobre eso y lo eligieron. Bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. La pregunta... ¿Qué es lo que pasa en la población universal? ¿Qué desorientación, qué desconexión? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa en dos países. No hay quienes ensayan algunas hipótesis. Es decir, el régimen neoliberal no ha sido capaz de mantener el estado de bienestar, por ejemplo, en Europa, bueno, de digamos, mejorar las condiciones de las clases medias, medias bajas en Estados Unidos. Y por lo tanto, un segmento importante de esas poblaciones que ha perdido la brújula. Bueno. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, digamos que eso es cierto, que esa posición es cierta. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa. En el mundo uno toma una posición, pero como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las alternativas? China. China es China, con una tradición histórica de miles de años. Esta semana Xi Jinping acaba de ser investido como el gran timonel, al estilo de Mao, pero en los años 60. Él habla como de el Mao Papa, de los 50. Ex cátedra. Lo que él dice es lo que está pasando. Entonces China no puede ser modelo para nosotros. Y que Dios lo bendiga, que eche para adelante para mí. India es un caso interesante y lo conozco bastante. He viajado mucho por India en los trenes. India es un caso interesante porque es un país democrático. Sí. Ahora, tiene sus regiones, igual que todos sus países. Pero lo que pasa en India hay que echarle ojo porque es un país de una capacidad técnica, científica. Los hindúes son los maestros de la matemática y de la ciencia. Yo a la India le echaría mucha visión y a ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo al profesor Anthony Mingot, profesor emérito de la Universidad Internacional de la Florida, que además ha estado invitado en estos días, dio una conferencia magistral ayer en el país. Le agradecemos muchísimo la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Lo obligamos a levantarse de madrugada aquí. Él está ya retirado. Yo creo que usted no se levanta ya en la Florida tan tempranito así. Sí. Oh, todos los días. Oh, sí. O sea que no ha sido un sacrificio muy grande. No. Venir aquí a una. Mi señora todavía está dormida y ella duerme allá en Florida igual que aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gran honor y un gran placer.